Nos quedamos en Mateo 24:9. So Matthew 24, verse 9. That was picking up from last week. Okay. La Biblia dice en Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. So verse 9 says, then they will hand you over to be tortured and will put you to death, and you will be hated by all nations because of my name. Muy bien, vamos a analizar el verso 3 para entonces caer en el verso 9. Dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, When we were sitting at the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, dinos cuándo serán estas cosas. tell us, when will this be? ¿Qué señal habrá de tu venida? And what will be the sign of your coming? Y del fin del siglo. And the end of the age. Entonces Jesús, de una manera u otra, le iba a contestar a cada una de esta pregunta. Aquí tenemos una pregunta con tres fases, como dije la primera vez que analicé el verso 3. Ahora, en el verso 9, vamos a ver a cuál de ellas Jesús se refiere. So we're going to look at the theme here is that there was three questions, a three-part question, and we're in verse 9 and see where does this apply. Entonces vemos que analizando desde el verso 4 hacia el 8, vemos que Jesús usó una palabra, principio de dolores. So from verses 4 to 8, Jesus used the word, the beginning of sorrows. Oh, sorry, beginning of birth pangs. Muy bien, que encontramos en el verso 8. That is in verse 8. En pocas palabras, lo que cuando Jesús describe en el verso 7, When Jesus is described in verse 7, y cuando termina de lo que presentó en el verso 7, entonces dice que esas cosas que Jesús describió, explicó en el verso 7 y aún también en el 6, dice él que cuando ocurra eso va a ser el principio de dolor. so as it says in verse 7 and also in verse 6, when these things occur, this is the beginning of the birth pangs. Pero cuando entramos en el verso 10, vemos que el panorama cambia. When we go into verse 10, we see that the topic is changing. No es lo mismo principio del dolor al dolor. It isn't the same to be describing the beginning of pain as the pain itself. Porque una cosa es cuando usted le empieza un dolor de muela elemental, le avisa que algo está pasando. So it's like when you have a toothache, the beginning of pain is advising you something's about to happen. Pero cuando tiene el dolor de muela en su apogeo, en su gravedad, se da cuenta que el dolor es diferente. Es tanto así que el principio del dolor ya ni existe. Lo que existe es en realidad la materia fuerte del dolor. When your tooth is hurting full bloom, then you don't even remember the beginning of the pain. It is already taken over. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar cuando analizamos Mateo 24, si lo que describe el verso 7 es el principio del dolor, y cuando entramos ya al verso 10, ya no es principio del dolor, estamos hablando que estamos entrando ya al dolor como tal. So when we're looking at verse 7 of Matthew 24, this is the beginning of the pain, but when we're in verse 10, we are in the pain. La pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. En el día de hoy, en el tiempo de hoy, en el siglo en que ¿estamos en el principio o estamos en el dolor? So the question we have to ask ourselves is, in today's age, in this century, or this time, are we at the beginning of the pains or are we in the pain? Hay un elemento, una parte que le expliqué en el verso 7, por qué
se llega a la conclusión teológicamente o por qué nosotros como estudiosos de la palabra de Dios llegamos a la conclusión, aquellos que respetamos la gramática textual y el texto contextual, de decir que estamos en el periodo del principio del dolor y no en el dolor por la hambruna. So when we're looking at the grammatics, we are in the beginning of pains, as if the way that we're in the beginning, we're not in a famine yet. Entonces, cuando analizamos el verso 9, dice la palabra entonces. In verse 9 it says then. También que pasa un periodo de tiempo. That means that there will be a time that passed. O que conecta un tiempo con otro tiempo. So the word then connects one time with the next. O podemos decirlo un evento con otro evento. It could also be said it's one event connected to another through the word then. Porque la palabra entonces enfatiza una razón de ser. Entonces. The word then emphasizes a purpose. It is that emphasis of then. Entonces Jesús le dice a ellos, respondiéndole a una de las preguntas que le encontramos en el verso 3, en el verso 9, le está respondiendo a una de ellas. So Jesus is answering one of the questions in verse 3. Entonces lo primero que Jesús dice, Dios entregarán a tribulación. And the first thing that you hear is that you will be given to death. Si analizamos el libro de Hechos, capítulo 5, los discípulos a lo mejor pensaron que cuando estaban ellos en su tiempo, cuando ocurrió lo del capítulo 5 de Hechos, ellos pensaron que se estaba cumpliendo la profecía de Jesús. In verse 5 of Matthew, the disciples were believing that they were in those times, that they were living those times. Sí, en el capítulo 5 de Hechos. Correction is chapter 5 of the book of Acts. Porque los discípulos fueron llevados a tribulación. Because the disciples were taken in tribulation. Pero sabemos que esa tribulación no era a la tribulación que se refiere a Mateo 9. We can see there that that's not the type of tribulation that is referred to in verse 9. Hubo otra tribulación después de esa que la provocaron o fue realizada por lo católico, ¿verdad? No me gusta hablar mucho de ninguna religión. Por lo católico en contra de aquellos que no seguían su creencia. So there was one reference to this verse over here by the Catholics, which I don't want to refer to another religion, but they use this. Y el conflicto de los siglos habla un poco con muchos detalles sobre esa tribulación. So the Desire of Ages, or the Great Controversy, discusses that particular topic. Pero sabemos que esa tribulación es tampoco la que se menciona en Mateo 9. That is not also the tribulation that is mentioned in verse 9. Hay muchas razones del por qué, porque si usted analiza el verso 8, se da cuenta que el verso 8 lo que me está marcando a mí, que lo que ocurre antes del verso 8 es principio de dolor, y después que pasa eso, entonces viene el dolor, que en el verso 9. So verse 8 is indicating what's going to happen in verse 9, which has not happened. Y si la tribulación que ocurrió en el tiempo de Juan Hus, para dar un ejemplo, y de muchos personas que pasaron por tribulaciones y lo mataron, si ahí entonces empezó el tiempo del fin, contestando a una de las preguntas del verso 3, entonces diríamos que el dolor ocurrió, la tribulación y el dolor fuerte ocurrió en el tiempo de Juan Hus, por ende, principio de dolor fue antes de eso. Perdón, ¿cuál fue ese nombre? Juan Hus. Okay, so if we are looking at verse 9, and
we look at the tribulation that occurred at the time of World Wars, then he would have thought that that happened, but it is not. Y entonces es obvio que desde que Jesús murió han habido tribulaciones. So since Jesus has gone, there have been tribulations, several. Por ejemplo, los musulmanes en esos países árabes persiguen a los cristianos y hasta lo matan. So, for example, the Muslims in those countries in the Middle East over there, they persecute Christians and kill them. Pero diríamos, entonces se refiere a esa tribulación. So does that refer to that tribulation? Si seguimos leyendo, vamos a encontrar de que esta es una tribulación que tiene que ver en realidad de cristiano contra cristiano, no una tribulación de una iglesia no cristiana con otra iglesia cristiana. So what we're going to see as we read on is that this is a tribulation that involves Christians against Christians, but not the type of churches, Christian churches against Christian churches. It's individuals. Entonces aquí sigue diciendo, y os matarán. And it says, and we'll put you to death. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. And you will be hated by all nations because of my name. Aquí vemos que Jesús está presentando lo que ha de ocurrir por ser cristiano en el tiempo del fin y no solamente ser cristiano, porque vamos a seguir analizando la Biblia. What we're seeing here that Christ is discussing is about Christians, but also others, and we will continue to read. Porque no todo el que dice Señor, Señor es cristiano. Not everyone who says Lord, Lord is a Christian. Pero para la sociedad sí es cristiano. But for the society, they are considered Christian. Y yo me estoy enfocando en lo que tiene que ser cristiano, un hijo de Dios y una hija de Dios. We're talking about a child of God. Y sabemos que la persecución es interna, no externa. And this will be an internal persecution and not an external. Y sabemos que el enemigo grande está dentro, no afuera. We also know that the great enemy is within and not outside. Y todavía esa fuerza del enemigo interna no ha realizado su fuerza. And as of yet, that strength of an enemy within has not demonstrated itself. Y es obvio que la fuerza interna, el enemigo la usará y le dará la información a los gobernantes, a los reyes, para así atacar al pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. So it's evident that the enemy will work internally to advise the leaders, the governors, the kings, to be able to look forward to persecuting the Christians. Hasta el día de hoy no ha habido una tribulación porque alguien adora al Señor o porque alguien va a la iglesia en sábado. And to this moment, there hasn't been a tribulation that has to do with someone attending church or much less attending on Sabbath. Y usted y yo sabemos que la tribulación vendrá cuando lamentablemente las demás religiones tomen su jurisdicción de entender que el domingo es el día de adoración y no es el sábado. So we know that unfortunately the tribulation will come when the other religions and societies consider Sunday as the rest day and not Sabbath. Hasta el día de hoy, gracias al Señor, le damos gracias al Señor, tenemos paz en ir a adorar a la iglesia en el día de reposo. Till today's date, we give thanks to God that we can go to worship on Sabbath. Y puedo ir un poquito más allá. I could go even further.
yo pregunto, ¿será que la tribulación se va a aplicar al continente americano también? So I ask myself, is the tribulation going to be applied to the American continent? Puedo ir un poquito más cerca a mi pregunta. It's coming closer to my question. ¿En qué momento de la historia en la nación de Estados Unidos ha habido una persecución por ser cristiano? Me repite la última parte. ¿En qué momento de la historia de la nación americana de Estados Unidos ha habido una persecución? So in what time in the American history has there been a persecution of Christians? Si analizamos la historia americana, vemos que al contrario, la nación americana se considera una nación cristiana y una de las constituciones de ellos dice, en Dios creemos. So on the contrary, the American nation is considered a Christian nation, and it is written in the Constitution that in God we believe. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿será que es una tribulación local o una tribulación global? So a question could be, is this a local tribulation or is it a global tribulation? Yo creo que ahí podemos responder a la pregunta. I don't know if we can answer that question. Para entender de que Jesús se está refiriendo que una de las señales para el tiempo del fin es esta tribulación global. We can say that Jesus says that it's a global tribulation. Y dice, y os matarán. Y dice, y os matarán. And he says, you will be put to death. Y cuando dice, y os matarán, está diciendo que Dios va a permitir que muchos de sus hijos, muchos de los que representan a Dios, alaban a Dios, representan a Dios, representen a Esteban, porque Dios va a permitir que muchos cierren sus ojos. So this would mean to say that God is going to allow that many of his children that obey him and worship him are going to be going through a death like Stephen. ¿En qué momento de la historia americana se han habido masacre masiva por ser cristiano? In which American moment of history has there been massive murders of Christians? La respuesta es que no la ha habido. The answer is that it hasn't happened. Y si Estados Unidos es, como dicen mucho, que representa lo que dice Apocalipsis, entonces sabemos que tiene que ocurrir eso. So if the United States represents what many believe is written in the Revelation, then we estimate that that has to happen. Entonces sigue diciendo, So it says, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. and you will be hated by all nations because of my name. Aquí vemos aborrecido de toda la gente. We see here it says that everyone will be hated by all nations. En pocas palabras, Jesús aquí está presentando dos grupos. So here Jesus is representing two groups Entre la gente. in between the people. Aquellos que representan a Dios Those that represent God y aquellos que no representan a Dios. and those that do not represent God. Aquellos que son fieles a Dios hasta la muerte Those that are faithful to God till the death, y aquellos que no son fieles a Dios, que son fieles a su pasión, a su codicia, son fieles en sí al pecado. so and those that are faithful to their greed and their desires and their sins. Te lo voy a pintar de otra manera más fácil para que me pueda entender y yo ir al grano. So I'm going to give you an illustration to understand this a little easier, and I can get to the point. En pocas palabras, los hijos de Dios y los hijos de Satanás.
So in other words, the sons of God and the sons of Satan. Entonces los hijos de Satanás van a aborrecer a los hijos de Dios. So the children of Satan will abhor the children of God. Si nosotros analizamos eso desde ese punto de vista, hoy en día los hijos de Dios y los hijos de Satanás están mezclados entre sí. So if we analyze it this way, we can see that today the children of Satan and the children of God are mixed up today. Y los hijos de Satanás no tienen el poder para perjudicar judicialmente a los hijos de Dios. The children of Satan do not have the power to legally threaten the children of God. Porque los hijos de Satanás se mezclan contra los hijos de Dios como cordero también, como bueno también. So some of these children of Satan are also mixed in with the sheep. Y cuando ocurra lo que Jesús está profetizando, lo que Jesús profetizó, se va a ver bien marcada la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de la tiniebla. When what Jesus says in the Bible occurs, there will be a very definite difference between the children of Satan and the children of God. Y los hijos de Satanás, los hijos de la tiniebla, van a ser más que los hijos de la luz. So the children of darkness, the children of Satan will be more than the children of God. Por eso que dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. That's why it says you'll be hated by all nations because of my name. Dice el verso 10. In verse 10, Muchos trompezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. then many will fall away and they will betray one another and hate one another. Entonces vemos, dice que muchos trompezarán entonces. Una vez más aparece la palabra entonces. So we see the word many, and again we see the word then. Y si usted analiza, vemos que estamos ya hablando de dolor, no de principio del dolor. Estamos hablando de angustia, de sufrimiento. Muchos trompezarán. And so we're in that analysis where we're talking about the pain, not the beginning. We're in the pain. Many will fall away. Porque en el momento del dolor es una lucha constante entre uno y otro. Because in the moment of pain, it is a struggle between one and the other. En el principio del dolor es cosas que ocurren por la naturaleza, como la hambruna, terremoto y la ambición y la guerra. Pero aquí no, aquí es diferente. So when we're talking about the beginning of the pains, there are world natural events such as earthquakes or disasters or even famine, but this is not that. It's beyond that. Por ejemplo, Let's continue. por ejemplo, So, for example, una madre que perdió a su hijo en una guerra, a mother who has lost a child in war, o una madre que perdió su hijo por causa de un terremoto, so a mother who lost her child because of an earthquake, o que perdió su hijo por una hambruna, or that they lost their child in a famine, es obvio que va a sufrir, es obvio que va a llorar, es obvio que va a tener un dolor. it is obvious that she will suffer, she will have a lot of pain. Y Jesús compara ese dolor como principio del dolor. So Jesus is comparing that pain to the beginning of pains. Te explico por qué. I'll explain to you why. Una madre que tenga dos hijos One mother who has two children,
y que el uno mate al otro porque uno es fiel al Señor y el otro que dice ser cristiano, pero no es fiel al Señor, y lo mate por su creencia, se va a dar cuenta que no es el mismo dolor y sufrimiento de la madre. So a mother who has two children and one of them kills the other because one is Christian and the other one says that he's Christian, this is not the type of pain that she is describing earlier. Porque aquí la madre tendrá dos dolores tan marcados, uno por perder a su hijo y el otro porque su hijo, o sea, su hijo mató a su hermano, a su Because otro you hijo. have two types of pain, one where she lost a child and the other that her other child is the murderer. Aquí podemos ver que la diferencia entre el dolor de una madre que perdió a su hijo por un conflicto bélico y una madre que perdió a su hijo porque su otro hijo lo mató. So we can see the difference between a mother who lost a child because of a war and another one that lost a child because her other child was the murderer. Y vemos aquí en el verso 10 donde dice, y se entregarán unos a otros. In verse 10 it says they will betray one another. En pocas palabras, entre nosotros nos vamos a entregar. In other words, between us we will betray one another. Entre nosotros nos vamos lamentablemente a decirle a la autoridad de dónde vive aquel hermano que profesa ser cristiano. So between us, then we would be telling the authorities where the brother or sister lives that is a Christian. En pocas palabras, el espíritu de Judas Iscariote o el espíritu que Satanás puso en Judas Iscariote se va a multiplicar cuando venga el tiempo del cumplimiento de esta profecía. So when the time comes for this prophecy to be fulfilled, the spirit that betrayed Jesus that was in Judas Iscariot will be multiplied. Imagínese usted como padre, Imagine if you are a parent, que su hijo lo entregue a usted. that your child turns you in. Descríbame ese dolor. Describe that pain. O imagínese usted esposa, Imagine you as a wife, que su esposo le entregue a usted. that your husband turns you in. Descríbeme ese dolor. Describe that pain. O imagínese usted, madre, Imagine you who is a mother, que su padre le entregue a usted. that your father turns you in. Imagínese usted ese dolor. Imagine that type of pain. A eso es que Jesús se está refiriendo aquí. That is what Jesus is referring to. Y tenemos que saber de que uno va a entregar a otro. And we know that one will turn in the other. Y ahora la pregunta que yo me hago, ¿esta situación será local o será universal? So the question I ask is, will this be local or will it be universal? Porque si es universal, entonces uno tiene que preguntarse en qué momento nuestra generación, cuando digo nuestra generación, estamos hablando de nuestro sistema, de nuestro continente, ha ocurrido esto. So if we ask ourselves then, if people of our generation, of our time, when has this happened everywhere? Y la respuesta es que no, nosotros no hemos vivido eso, nuestros antepasados no han vivido esto tampoco. So the answer is no, neither we have lived that experience, neither our ancestors. Pero ¿esto va a ocurrir o no va a ocurrir? Will this happen or not? La respuesta es que va a ocurrir. The answer is it will. ¿Cuándo? Yo no lo sé. When? I don't know that. Y cuando ocurra, Jesús me está diciendo, Dimio, prepárate. So Jesus says, when this occurs, prepare yourself. Porque posiblemente tu esposa o tu hija o tu padre o tu hermano o tu amigo o tu vecino o un miembro de la iglesia te va a entregar.
Because at that time, your sister, your child, your mother, your the person, your wife, the person that goes to church with you, they will turn you in. Y voy a llorar, y lloraré, sufriré, And I will cry and very much I will suffer. porque no hay una cosa que duele más que un ser querido te traicione. There's nothing that hurts more than a loved one who betrays you. Porque una bala entró y te mató y punto y acabó contigo y ya. Because if it's a bullet, it just goes into you and it kills you. Pero esto no es una herida tan sencilla, es un dolor interno. But this is not a simple injury, it's an internal pain. Porque aquí hay dos dolores. Because there's two pains. El dolor de la traición The pain of betrayal y el dolor de saber que ese ser querido representa al diablo y se va a perder. and the pain of knowing that that loved one is representing the devil and will be lost. Eso no es principio de dolor. That is not the beginning of pains. Eso es dolor. That is pain, period. Pero dolor fuerte. It's a strong pain. Y ya Jesús ha profetizado eso. And Jesus has prophesied that. Yo no sé si me toque vivir eso. I don't know if I will be living that. No sé si a usted tampoco le tocará vivir eso. I don't know if you will be living that. Lo que sí sé, But I do know que a los hijos de Dios que le toque vivir eso, that the children of God that will have to live through that, Dios lo va a fortalecer. God will strengthen them. Dios estará con ellos. God will be with them. Dios le dará la fuerza God will give them their strength para que no se rindan. so that they don't give up. Porque si Dios no le da la fuerza para que no se rindan, Because if God does not give you the strength so they don't give up, no quedarán hijo o hija de Dios en el planeta Tierra. there will not be any more children of God in the Bible. Porque ¿cómo un ser humano puede soportar un dolor así si Jesús no lo soporta? So how can a human being tolerate such a pain if even Jesus does not tolerate? ¿Cómo un ser humano, un cristiano, puede sostener un dolor así si Jesús no está a su lado? How can a human being sustain that type of pain without Jesus by their side? ¿Se acuerdan la historia de Getsemaní? Do you remember the story about Gethsemane? Cuando Jesús estaba en su agonía When Jesus was in his agony. y el estrado, toda la gente lo describe muy bien. And he describes the people very well. ¿Qué hizo el Señor? What did God do? Orar y confiar en su Padre. Jesus prayed to his Father. Eso es lo que debemos hacer. He asked, what can we do? Así que mi deber es, si Dios me permite vivir ese tiempo, es confiar en Dios. My duty is to trust in God if I have to live that time. Y si diciendo, y unos a otros se aborrecerán. And between one another, you will hate each other. Cuando dice aborrecerán, es se odiarán. But it says that you will Cuando abhor dice, each other. That means there will be a deep hate. gracias, ese odio entre uno y otro se van a odiar de un odio, de un deseo de matarse. This is a type of hate which will be the one that you would like to kill the other person. Así que unos a otros está diciendo de que dentro de la casa habrán personas que se van a odiar entre sí. So we are saying here that within a household, there will be people that will hate each other that way. No estamos hablando de una casa, We're not talking with just one home. no estamos hablando de una familia, We're talking about a family. no estamos hablando de una tribu, We will be talking about a tribe. no estamos hablando de un pueblecito. We're talking about a people.
Estamos hablando de que en toda parte del planeta Tierra van a haber millones y millones y millones de hogares que dentro del hogar uno a otro se van a odiar. We're talking that all over Earth there will be millions and millions of homes where one will hate the other within it. Ahora yo me pregunto, And I have to ask myself, en su hogar, in their home, ¿sí? En tu hogar, o sea, nuestro hogar, nosotros, nuestro, tuyo, mío, todo. it'll be yours or mine or everyone's. ¿Nos odiamos? Do we hate each other? Entonces tengo que decirte, And I have to say, porque la respuesta es no. the answer is no. Entonces tengo que decir, So I must repeat, que no estamos en el tiempo. that we're not in that time. Va a ocurrir. This will occur. ¿Cuándo? No lo sé. When? I cannot say. Verso 11. Verse 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. And many false prophets will arise and lead many astray. Ya analizamos eso la primera vez que presenté, así que vamos a dar un poquito adelante, verso 12. So we analyzed that the first time I spoke about this, so we're moving to verse 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. And because of the increase of lawlessness, the love of many will grow cold. Esto es un verso muy importante que debemos analizarlo con tiempo. This is a very important verse that we have to analyze with a bit more time. Dice, y por haberse multiplicado, And by having multiplied, aquí no está hablando que se va a multiplicar la bondad, el amor, se va a multiplicar el perdón. Aquí estamos hablando que se va a multiplicar la maldad. Y cuando hablamos de maldad, hablamos de pecado. so this doesn't say that there will be an increase in love or in kindness. We're talking about an increase in evil, in lawlessness, of sin. Y para analizar esto, And to analyze this, tenemos que analizar el tiempo y la sociedad de Noé. we have to analyze the time and the society where Noah lived in Antes del diluvio, before, para poder entender el verso 12. to be able to understand verse 12. Si no estudiamos esta historia en un sentido aparte y la conectamos con esto, no vamos a entender el verso 12. So if we don't study Noah's condition or context before we read this verse 12, we will not fully understand it. Así que el deseo que tengo y el llamado que le hago es que por favor estudie la historia de Noé y analice cómo vivía esa sociedad y cómo la maldad se multiplicó. So I ask you to please study Noah's society and in the time where he lived in and see how evil people became. Entonces podremos entender esto. So we can understand this. Y también tener en cuenta la profecía de Jesús cuando dijo, y será como en el tiempo de Noé. And this is where we can understand when Jesus says, it'll be like the time of Noah. Aquí tenemos otro factor para analizar. That is another thing to analyze. La referencia que Jesús hace, cómo se va a vivir o en el tiempo del fin, pues ya Jesús lo dijo, será como en los tiempos de Noé, ya Jesús lo explicó, ya Jesús profetizó eso. Uno, So dos, Jesus coge. prophesies that these will be as in the days of Noah. Así ya automáticamente ya yo vemos que verso 12 se está refiriendo a una de las preguntas que hacen los discípulos que tiene que ver con el tiempo del fin. So we could see that verse 12 is referring to one of the three questions that the apostles made to Jesus. Entonces vemos que el bloque donde el verso
9 hasta el 12, porque vamos a dejarlo ahí, del 9 hasta el 12, vemos que si no analizamos, si Jesús se le está contestando a una de las preguntas que le hicieron que tiene que ver con el tiempo del fin. So from verses 9 to 12, we will see that Jesus is responding to one of the three questions that the disciples asked. Y quizá usted quiere que yo lea el 13. Voy a leer el 13, pero en realidad me voy a quedar en el 12 para que usted haga la tarea que le mandé a hacer. Si quiere, lea el Patriarcas y Profeta, lea donde Elena G. de White habla y describe cómo era la sociedad en el tiempo de Noé, o usted mismo coja la Biblia y estudie esta expresión. So he will read verse 13, but this is not to avoid the assignment, which is to read about the days of Noah, whether it be in the Bible or in one of Ellen White's descriptions in her books. Y también quiero que usted analice y estudie esta expresión que se encuentra en Génesis. I also want you to analyze this expression that comes from the book of Genesis. Y su pensamiento era de continuo al mal. So the thoughts were continuously evil. Ahí está la base. That is the basis. Estúdielo. Study it. Vamos entonces al verso 13 para enfatizar lo que le dije, el bloque del 9 al 12 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. So verse 13 to emphasize what was said in verses 9 to 12, but anyone who endures to the end will be saved. Vamos a analizar el verso 13, la última parte. What is the last part of verse 3? We will add on. Dice, y del fin del siglo. And the end of the age. Así que Jesús le está dando a entender del verso 9 al verso 13, especialmente del 9 al 12, que lo que va a ocurrir, lo que Jesús está describiendo ahí, son eventos, situaciones que se va a vivir antes del fin del tiempo. So these verses 9 to 12 are describing the signs of the end of the age. Así que lo dejo teniendo el verso 12 en mente para que usted lo estudie, lo analice y quiero dejarle con este pensamiento: Dios está en control. So we will be concluding by referring to study also from verses 12 to 20. And remember that God is in control. En el tiempo que nos ha tocado vivir, The times that we are living, y decimos que es un momento difícil, and we consider that difficult times, Dios está en control. God is in control. Dios ha estado en control en todo los tiempos. God is always in control in all times. Y Dios estará en control cuando la sociedad, cuando sus hijos les toque vivir momento del tiempo del fin. And God will be in control even in these times that we are reading about here of the end times. Así que no me tengo que preocupar. Therefore, I don't need to worry Por dolor o sufrimiento, for pain or suffering, porque Dios va a fortalecer a sus hijos y a sus hijas en todo momento. because God will strengthen his sons and daughters at all times. Y Dios ha permitido que yo viva este tiempo, este momento. And God has allowed us to live in this time, at this moment. Dios me va a fortalecer. God will strengthen me. Dios te va a fortalecer. God will strengthen you. Es tu deber y es mi deber confiar en Jesús hoy, mañana y siempre. It is your duty and my duty to trust in Jesus today, tomorrow, and always. Que Dios le bendiga. God bless you. Vamos a orar. We will pray. Oramos. Let us pray.
Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Beloved Father who is in heaven, hallowed be thy beautiful name. Te damos la gracia porque sabemos We give you thanks because we know que tú estás con nosotros, that you are with us, que tu poder, tu gracia y tu amor está con nosotros. that your power, your grace, and your love is with us. Que tus remanentes, tus hijos y tus hijas seguirán alabándote y glorificándote, pase lo que pase. And the remnant children will continue to glorify and praise you no matter what happens. Que nuestro deber es confiar en ti y creer en ti. And our duty is to believe in you and to trust in you. Y fortalecer a los demás a que sigan confiando en ti. And to strengthen the others to continue to trust in you. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. amén. Amen.